es nuevo ya el formato de, Más o menos aquí le variamos un poquito. Aquí mi director de... porque ya vi las pláticas de San Juan también y está con imagen y todo. Sí, esos son mañana miércoles 8:30, si quieren estar también, pues hace 8 días lo hicimos por primera vez, pero les mando el correo por si quieren entrar, pues ahí estamos. También. Sí, Isabel tiene entrada, porque ya se atrasó. Sí, de hecho ahí estamos más o menos iniciando, pero bueno, ya mañana lo platicamos y ahí con gusto los esperamos, les mando al rato los correos. ¿Listos? Listos. Bueno, vamos a empezar. Bendito Dios, te glorificamos, Santo Padre, por todo tu amor, tu bondad que nos permite estar reunidos en tu santo nombre. Tú eres nuestra razón de estar, de ser y de vivir, y hemos entendido que pues una vida sin ti pues simplemente no es vida. No tenemos pues anhelos absolutamente de nada, nada nos llena, nada es suficiente. Solamente agradezco, Padre Santo, que hayas tenido misericordia el guardarnos de todo mal y que bueno, estemos hoy reunidos en tu santo nombre. Te agradecemos, te glorificamos, Señor, y ponemos pues toda nuestra mente y nuestro corazón delante tuyo para que seas tú quien nos guíe y nos enseñe a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿En qué nos quedamos? Santiago 5, vamos a empezar. Amén. Santiago 5. Contra los ricos opresores. Ok. Contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado en sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, han engordado sus corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Está alguno de entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Dudas?
Entonces, ¿ser rico es malo? No, Ser rico y opresor, eso es lo que está mal. Por eso les dice, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. El problema aquí es que es muy difícil encontrar ricos creyentes, porque su confianza y su deleite pues está en las riquezas. Y a nosotros, por ejemplo, en la noche nos agarra un dolor, pues uno se pone a orar a Dios. ¿Por qué cuenta uno? Pues el seguro social, no, mejor me quedo en casa. O sea, como que uno no tiene a dónde acudir. Pero si uno de estos ricos le agarra un dolor a las 2 de la mañana, agarra su jet privado y se va a Miami y lo atienden de volada y le quitan las agruras que tenía. O sea, su primera reacción tiene que ver con sus bienes, no tanto pues no tanto con Dios. No recurren. No se recurre a él. Entonces, las riquezas también nos pueden apartar de este camino. Por ejemplo, imagínense, no sé, que pues su negocio fuera tan próspero que los martes ya no fueran tan dedicados, ¿no? Porque a lo mejor tienen una venta, imagínense, de 30,000 pesos. Venga y decóreme de flores, pago al cash. ¿Qué hago? O sea, nos va quitando de las cosas que creo yo que tienen mayor importancia. O sea, no estamos diciendo que ser rico sea un pecado, sino que tienes altas probabilidades, pues, de errar el camino. Por eso dice, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. Pues parte de unas finanzas saludables, pues es el ahorro, ¿no? ¿Para qué sirve ahorrar? Para prevenir. Para prevenir tiempos difíciles. Exacto, para prever, en este caso, cualquier urgencia, vicisitud y demás. Pero algo muy diferente es, pues, guardar de todo, ¿me explico? O sea, como que todo sea el dinero, va muy enfocado hacia esa parte. Cuando dice que el oro y plata están enmohecidos, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Tiene sal? porque es metal. Porque es metal. Otra razón. Porque no sirve de nada. ¿Por qué qué? ¿Por qué algo se enmohecería? Porque no se usa. Porque no se usa. Porque no tiene valor. No, sí tiene un valor. Pero más bien no se usa. No se Más bien no se usa. Cuando dice que su oro y plata están enmohecidos, cuando algo está enmohecido es porque no se usa. O sea, está ahí atorado, está guardado, está sin moverse. Es como, no sé, alguien famoso, rico, que suma y suma dinero a su cuenta y ahí está nada más, pero realmente no le da un uso para la obra de Dios. Así es, o sea, cuando el dinero no tiene un uso. ¿Cómo? Porque no hay que usarse, nada más se lo tiene. Exacto, y por eso dice, han acumulado tesoros para los días postreros. Ellos piensan que entre más tenga, mejor les va a ir. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras. O sea, gente que trabajó para ellos y ellos no les pagaron. Y por eso el jornal, o sea, los obreros claman el jornal. El clásico de las empresas que se quedan con que se dio el dinero el mes pasado, el reparto de utilidades, que más se lo gastan en cualquier estupidez o, no sé, evasión de cosas y no dan nada, siendo que los obreros formaron parte de esa ganancia. Dice, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sí vamos bien hasta ahí?
O sea, estamos hablando de ricos, más bien gente que se hizo rica a través de la injusticia, de todo lo que habían hecho. Pero esa injusticia llega a oídos del Señor porque el jornalero y el obrero clamaron a Dios por esa injusticia. Dice el 5, han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. ¿Sí saben qué es ser disoluto? Como con vergüenza. No, bueno, más o menos. Algo diferente. Que por ejemplo, en vez de invertir 3,000 pesos, se compran unos controles de avión muy caros, o que no sé, imagínense que tienen un hijo enfermo y en vez de usar ese dinero, pues mejor se vayan a tomar. Ese es ser disoluto, o sea, como necio, que no sabe tomar en cuenta las prioridades. El que el hijo pues necesita zapatos o libros o cualquier cosa, o la esposa incluso, y pues nomás no les llega nada. Entonces han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, han engordado sus corazones como en día de matanza. ¿Conocen ricos así? Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Bastante diputados, gobernadores, políticos podrían ser así. Entonces, ya vimos, no es la cuestión de que Dios esté aquí juzgando a todos los ricos, sino que es el rico que abusa de su posición, que al final de cuentas un día está, al otro día la bolsa cae o sucede una desgracia y ya no tienen nada. Sean pacientes y oren. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es muy común que si uno considera que esto se viene predicando hace más de 2000 años, pues el Señor nomás no viene, ¿no? O sea, los profetas o en este caso los apóstoles se murieron y pues no llegó. Y llegó Pablo y se murió y no lo vio, no llegó. Y así sucesivamente hasta nuestros días, y como que vemos que no llega. Por eso dice desde el 7, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esta no es una cuestión de que como no llega, no vaya a suceder. Acuérdense que cuando uno se muere, esa es la venida del Señor para uno. O sea, ya yo no voy a tener chance de rectificar, de corregir, de pedir perdón. Ese es mi día final, mi juicio. Y claro que yo voy a ver después de esta vida su venida. Ese es un hecho. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por eso ya hace la similitud, o sea, así como una cosecha, alguien que cosecha, espera un fruto, sabe que tiene que esperar cierto tiempo. Igualmente nosotros debemos esperar en el Señor. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si estaba cerca en la época de los apóstoles, imagínense 2000 años después. Está todavía más cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué significa quejarse? Es que Laurita esto y Claurita aquello y Laura, o Armando esto y la Armando aquello. Y la hermana Federica no sé qué, y fíjense que hace aquello. Pues eso trae condenación. Porque a ver cómo estamos nosotros. Sí. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tampoco lo vieron. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Han oído de la paciencia de Job? ¿Se acuerdan de Job? Sí.
Bien. Job era justo en la tierra y venía Satanás de rondar la tierra y Dios le dice a Satanás, mira, pues fíjate a mi siervo Job, o sea, no hay hombre como él. Satanás le responde que pues porque Dios no permite que le toque. Entonces Dios permite que Satanás pueda tocar a Job, pero que no toque su vida. Y en un solo día pierde todo. Todo, hasta la salud, Hasta los hijos. los hijos. La esposa no sé por qué. Eso es Sí, malo. maldita a tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Esa era la que tenía que haberse ido desde antes. Y más o menos Job tiene como 40 y tantos capítulos y se trata de la quejadera de Job. Pero a pesar de toda la quejadera que él tenía, esperaba en Dios. Era temeroso. O sea, estaba esperando en Dios. O sea, que Dios le respondiera, que Dios le hablara. No me imagino, o sea, aquí la Biblia habla que estaba lleno de llagas. O sea, imagínense la incomodidad de andar así. Entonces, ni siquiera uno descansa. Dice, ya han visto el fin, bueno, no sé, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Quien tiene palabra no tiene que jurar por nada. O sea, dice, yo voy a hacer esto y así va a ser. O sea, no te lo jurito por este. Te lo juro por este pescadito que aquí se me hace en el dedo. Y aquí tengo otro. O sea, la gente como que tiende, no, y la verdad hasta mienten. Pues uno saben que es mentira y hasta juran. Entonces no tenemos necesidad de jurar. O sea, necesitamos decir que si uno dice sí, eso va a ser. ¿Estamos claros? Sí. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Pues haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces ya sabemos qué hacer con los enfermos. De aquí viene la costumbre de los santos óleos a los desahuciados. No tiene que ver con pues echarle aceitito y pues ya, como decía la Tucita, los santos óleos. Como limpiarlo. No tiene esa razón de ser. Sí, Daniel, perdón. Aquí, ¿cuál es el sentido del aceite? Porque recuerdo que cuando mi tío falleció, que estaba en Estados Unidos, mi tía le ponía aceite sobre todo en la frente, ¿no? Entiendo que tiene que ver con esto que estamos leyendo, pero ¿cuál es el significado del aceite en el enfermo? El aceite tiene que ver con el simbolismo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pero esa práctica es bíblica? Sí, ¿Se debe hacer? de hecho ¿quién fue? Elías, no es cierto, estoy mintiendo. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Sí? El que ungió a David. ¿Jonathan? No, Samuel. Utiliza aceite, eso es un símbolo, un cuerno, el cuerno tiene símbolo de poder y el aceite es símbolo de la unción del Espíritu de Dios. Pues es un simbolismo. Por ejemplo, en Marcos, tenemos Marcos, vamos a leer Marcos 6. Marcos 6. 11. Marcos 6, 11.
¿Qué estamos? Sí. Dice, y si en algún lugar no los recibieran ni los oyeran, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí estamos hablando de una oración de fe. Últimamente, bueno, más bien en muchos lugares se acostumbra a andar ungiendo puertas, ventanas, que de hecho yo lo hice aquí. Pero bueno, la unción tiene mucho que ver, bueno, es por mucho desconocimiento de la palabra. El aceite es para las personas. El aceite es como parte de un simbolismo, así como el bautismo. Por eso habla de una oración de fe. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia y vienen por él y ungímosle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí existe también una confusión. ¿Cómo? No, viendo el versículo. Ah, ok. Aquí donde dice en el 15, la oración de fe salvará al enfermo, se refieren a la oración que muchas iglesias hacen para recibir al Señor Jesús. Oración que, bueno, no es bíblica, no por yo repetir unas palabras ya significa que soy cristiano. La Biblia jamás habla de eso. La Biblia habla de frutos, o sea que cuando uno está pegado a la vid, uno da frutos en automático. Entonces es ahí cuando yo me hago hijo de Dios, no porque repito unas palabras. Aquí una oración de fe se habla de que se ore de una manera verdadera, o sea, esperando que realmente el enfermo sane y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. ¿Estamos bien? Sí. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué se refiere con esto de confesar los pecados unos a otros? Que vayamos a la iglesia y le digamos al señor cura que hicimos mal. Sí. No, o sea, no necesita ser un señor cura. La confesión de pecados, o sea, puede ser entre nosotros. O sea, fíjate, Armando, que sí sentí celos la otra vez de tal cosa. O pensé mal contra ti. O tal cosa. Muchas veces incluso el hablar las preocupaciones, no sé, o los pecados que uno tenga, pues ayuda, o sea, sobre todo un hermano que nos pueda ayudar. ¿Me O sea, sí explico? se debe de hablar de lo que No que se deba, o sea, aquí es confesarse los pecados unos a otros. Yo no voy a ir con la chismosa de la iglesia porque creo que sí hay, y le dije, fíjese hermana que tengo tal problema. Uy, no, pues nomás va a tardar de que yo termine de hablar cuando ya todos se enteraron. Y no es esa la idea. La idea es confesar para que entonces podamos recibir restauración de parte de Dios. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa eficaz? 3 horas de oración. No, pues que sea de corazón, que salga de Dios. Pues sí, que sea una oración genuina, que sea de... ¿Qué es eficaz? Entonces, pues, Que da resultados. Tan tan. Por ejemplo, yo me le voy a declarar a la chava. Entonces llego con ella y es que fíjate que, pues cuando yo era niño, resulta que jugaba en la liga de béisbol. Y en la liga de béisbol, pues, era muy bueno, ¿no? O sea, nunca me metían, pero yo sentía que era bueno. Y así me la paso. Y ya después, como de 3 días, ya le confieso. Me gustas. ¿Quieres ser mi novia? ¿Eso es eficaz? No, Cumple el propósito. Ahora tampoco voy a llegar que hubo mi reina. ¿Quieres ser mi novia?
Eso tampoco sería eficaz, porque me mandarían a volar, ¿no? ¿Qué sería eficaz? Eficaz es ser solvente en todos sentidos. ¿Qué pasó, Fidel? Fidel, de favor, nada más repite los comentarios porque no entendemos que alguien habla, pero no alcanzamos a escuchar, de favor. Ser solvente en todos los sentidos. ¿Ser qué? ¿Coherente? Solvente. ¿Como tiner? Sí, más bien como coherente. Por ejemplo, si yo quiero poner un foco, ¿qué sería lo eficaz? A la tienda, comprar el foco, subirme a una escalera y a ponerlo, ¿no? Esa sería una forma eficaz y en un poco pues ya tendría Aquí luz. eficaz, Daniel, es como yo hago mi oración. La oración eficaz. Señor, te agradezco, Padre Santo, porque tú eres eterno y me puedo echar 2 horas de oración así. Algo eficaz. Tengo un dolor de corazón, pero me refiero no a físico, sino espiritual. O sea, estoy abatido. Digo, Señor, tú sabes cómo me siento. O sea, esto de verdad es insoportable. O sea, estoy siendo eficaz, le estoy diciendo lo que tengo. Está sucediendo esta problemática así. O sea, como normalmente nosotros tratamos los problemas. Pues, si yo tengo un asunto con Armando y Armando, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no me está gustando. Estoy siendo directo. O sea, no ando con rodeos que más que nada marean a la gente. Ahora, del justo. ¿Quién es un justo? Pues alguien que está en continuo contacto con Dios. Ahora imagínense a alguien que de continuo está con el Señor, que está arrepentido, que está buscando del Señor y que haga una oración por alguien, ¿va a ser escuchado o no? Sí, desde luego. Por eso dice la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, puede muchísimo. Es que nosotros tardamos 25 años en que esta persona tal cosa. Y aquel llegó y ¡pum! Es la oración eficaz del justo. Eso puede mucho. Elías era un profeta de Dios. Era hombre justo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué tipo de pasiones tenemos nosotros? Ambiciones, hambres, deseos, anhelos, urgencias, necesidades. ¿De qué más? O sea, todo lo que uno padece lo padeció Elías. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque tenía mucha fe Elías. Porque estaba cerca de Dios, ¿no? Porque era un hombre justo. Más o menos. Sí lo era, pero ¿por qué oró y pasó eso? Porque le creía a Dios, ¿no? Creía de su protección. Porque tenía fe, ¿no? Sí, tenía fe. Porque dice que oró para que no lloviese. Y no llovió. Eso es fe, Daniel. Ajá, o sea, si yo, por ejemplo, es creerle, ¿no? Creerle a Dios. Sí, pero ¿por qué? Porque lo conoce. Bueno, Manuel, ¿por qué no quería que lloviera? ¿Por qué no quería que lloviera? Porque el pueblo había pecado. Entonces, obviamente, donde hay pecado, pues no debe haber bendición. Entonces, la oración de Elías iba de acuerdo al corazón de Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les ponía, por ejemplo, de que yo conozco una muchacha que no conoce de Dios, que se dedica a bailar en un tubito y esas cosas? Y yo le digo, Señor, dámela como esposa. O sea, ¿eso va de acuerdo al deseo de Dios? Para ti. Va en contra, o sea, porque me dice la palabra que no me una en yugo desigual. ¿Qué más desigual que esa mujer y yo? O sea, no hay un, entonces, por más que ore, pues no me va a ser dado. En el caso de Elías,
Elías conocía la voluntad de Dios, ¿me explico? O sea, iba de la mano y sabía que su oración tenía el efecto de, pues, traer juicio al pueblo. O sea, no hubo lluvia por 3 años y 6 meses. O sea, 3 años y medio. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, que Elías conoció el propósito de Dios. Así es. Cosa que muchos de nosotros no. A veces por eso no aceptamos las cosas, porque no entendemos que Dios tiene un propósito para Exacto. nosotros. Aquí cabría ese ejemplo, ¿no? En nuestra vida a veces estamos cuestionando cosas y pues igual y no es Pues para pedimos nosotros. para nuestros propios deleites, para nuestros deseos. Y pues es algo que no Es de Dios. es de Dios. ¿Sí? Hermanos, Sí. si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Wow. O sea, no sé, yo me descarrío, ¿no? Ya no quiero saber nada de esto. Ahí se ven. Y Armando habla conmigo y tú estás haciendo esto. Sí, exacto. Bueno, si es que bueno, Y viceversa. pues me lo jalo. ¿Estamos? Por eso ejercitarnos en la paciencia. ¿Dudas? No. ¿Cuestionamientos? Ya se acabó. Las primeras. Una pregunta nomás, pero va relacionada con otra cosa. Ujú. O sea que aquí dice el Señor de los ejércitos y en otras Biblias dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué en unas dice Señor y en otras Jehová? Pues sigue siendo Dios y es el Dios de los ejércitos. O sea, no hay cambio, pues. De hecho, la palabra Jehová como tal en la Biblia no existe. No existe, bueno, vamos a aclarar algo. Para los judíos el nombre de Dios es algo tan sagrado que ellos no son dignos de pronunciarlo. Entonces se hizo como un, no sé si llamarlo como anagrama, no, ¿cómo que será? O sea, tomaron ciertas consonantes y juntas esas consonantes suenan como Jehová, pero eso no significa que ese haya sido el nombre de Dios. Entonces, de esa forma ellos no mencionaban el nombre de Dios por el respeto y la reverencia que guardaban a su nombre. O sea, Jehová no es el nombre de Dios. O sea, así lo conocemos porque así suenan esas consonantes en el hebreo. Y igual, pues el Señor, nos referimos a Dios, y es una forma también respetuosa de referirnos a Él. Sí, o sea, de hecho Dios tiene muchos nombres y ninguno de ellos demerita pues absolutamente nada. O sea, se le llama el gran yo soy. El gran yo soy. La roca. Tenemos, no sé, una infinidad de nombres. Bueno, la roca es Jesucristo, ¿no? Sí. ¿Dudas? Bueno, Daniel, yo me acuerdo que hace tiempo te hice esa pregunta y platicábamos que cuando habla de Jehová de los ejércitos, posiblemente sea la referencia a que en el Antiguo Testamento, pues él comandaba a su pueblo, ¿no? Él era el que daba las instrucciones de todo ese, cuando el pueblo hebreo tenía que enfrentar batallas contra diversos enemigos, ¿no? Puede ser por ahí también, porque se le llama Jehová de los ejércitos. O sea, él dirige, él va por delante. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, entonces nos toca leer la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. ¿Este Pedro quién es? Pues el apóstol. El que lo negó. Sí, es el nombre. Pedro. Algo que quiero recalcar siempre es que cuando, por ejemplo, se acuerdan que leíamos los evangelios, vemos discípulos temerosos, ignorantes, diciendo barrabasadas y media. Y una vez que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, o sea, están totalmente renovados, o sea, transformados. Hablan con valor, con denuedo, con
pues sin pelos en la lengua, o sea, independientemente que eso les cueste azotes, persecución o la misma soledad, o que sean apartados, que era parte de lo que les pasó a la mayoría de los apóstoles. ¿Dudas aquí? No. Salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Clarísimo. No tanto. Ok. Bueno, aquí empieza desde el 3, bendiciendo a Dios. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Esto les queda claro? Sí. ¿Se acuerdan que esta era la pregunta que se hacía ¿cómo se llama este señor? Que vino a Jesús de noche. Nicodemo. Se preguntaba, bueno, ¿cómo puede un hombre siendo viejo regresar al vientre de su madre? Se refería de un nuevo nacimiento, pero de una manera espiritual. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Se acuerdan de lo que es una herencia? O sea, si por ejemplo, mi padre fallece, tengo hasta cierto punto derecho a recibir una herencia de su parte, o por lo menos reclamarla. Pero no así si en el caso de sus padres mueren y yo me aparezco ahí, a ver qué me tocó.
O sea, no tengo derecho porque no soy hijo, no soy ni adoptado, no soy nadie. En este caso, nosotros sí fuimos adoptados. Y entonces tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Como sin Ustedes mancha. que trabajan con florecitas, ¿qué les pasa a las flores después de un tiempo? Se Se marchitan. Exacto, entonces inmarcesible que no sé qué, que no se que no, no muere. No muere. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si saben que esto va a pasar, o sea, viene Cristo de nueva cuenta, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. No sé si a ustedes les pase, pero esta idea de una vida eterna, eso es lo que pues nos mantiene aquí, o sea, nos alegra, nos contenta de poder llegar y conocerlo, verlo a cara y escuchar de su boca, pues que nos dé la corona de haberlo alcanzado. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Quien les diga que en este camino todo es felicidad, les está mintiendo. Vamos a pasar por pruebas, a lo mejor mi padre pues, no le gusta lo que estoy haciendo, a lo mejor pierdo mis amigos, a lo mejor me tildan de loco, de, no sé, a lo mejor tengo carencias físicas o más bien de salud o económicas, y eso no significa que Dios no esté conmigo, son pruebas. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. ¿Entienden esto? No les quiero contar la cantidad de personas que vienen a Cristo buscando algo, ya sea salud, ya sea bienestar económico, estabilidad económica, y si no la obtienen, pues se olvidan de él. Entonces sirvió la prueba, ¿no? Esta tal persona no era digna de. Por ejemplo, si yo fuera multimillonario, ¿cuántas mujeres casaderas tendría yo? Una por día. O sea, tendría muchas opciones y entonces, ¿cómo descubriría el verdadero amor? O sea, alguien que no me buscara por mis atributos económicos. Pues a lo mejor me haría pasar por un mendigo, ¿no? O no mendigo, ¿no? Ya sería muy extremo. O por alguien sencillo. O sea, que no tiene no tiene esas millonadas. ¿Sí? Sí. En este caso, esa es la prueba. O sea, Dios somete a prueba las razones por las cuales estamos con Él. O sea, estamos aquí por fama, por dinero, porque sí hay mucha gente que lo obtiene y están en enlace ahí conectados. O ahí en el Pare de Sufrir, ¿no? O Pare de Sufrir o cualquier otro lado. O sea, hay muchas que a través de la tergiversación de la palabra resultan en pues, cuentas millonarias. Y eso está mal, o sea, sí entendemos que está mal. Pero en este caso, o sea, esto es una prueba. Realmente, si no tengo salud, ¿significa que Dios no está conmigo? No. Si no tengo dinero, entonces Dios no está conmigo tampoco. O sea, Dios está con nosotros si es que lo buscamos de todo nuestro corazón. O sea, ese debe ser siempre nuestro seguir. Por eso dice el 7, para que sometida a prueba su fe, mucho más precioso que el oro, o sea, la fe es más precioso que el oro.
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, el oro, que eso pues, se va a acabar, se prueba con fuego. Entonces la prueban. Así es, o sea, con el fuego se purifica todo. Entonces nosotros, pues, nos meten candelita. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, para que realmente sea manifestado Cristo en nosotros. ¿Estamos o no? ¿O me regreso a Mateo? ¿Sí vamos bien? Dice, a quien aman, no sé si eso les pase a ustedes, amamos a alguien sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veo, se alegran con gozo inefable y glorioso. Ajá, o sea, ven, o sea, si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo tú amas a alguien que no has visto? Pues no me explico. O sea, pero así es, o sea, mi corazón está totalmente dedicado a esto. O sea, esa es la razón. Aquí dice, se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Saben qué es inefable? No. A ver, explíquenme. Explíquenme qué es el hambre. El hambre es una Falta de comida, ¿no? La falta de comida, eso es una panza vacía. ¿Pero qué es el hambre? Es una necesidad del cuerpo, dice Manuel. ¿Una necesidad? Pues no, de hecho no. No, sí, Pues la necesidad. Pues de repente es gula. el hambre es la carencia del alimento, No, eso es carencia de alimento nada más. ¿no? ¿Un sentimiento? Una Pues sensación. ¿Una sensación en la panza? ¿O de dónde viene? Sí, es de la panza. Sí, se siente en la panza. El hambre. ¿El hambre se siente en la panza? Sí, ¿Me lo pueden asegurar? Sí. te truenan las tripas. Ah, no, eso ya es gastritis o una... No, sí se siente cuando tenemos hambre. Sientes un vacío en el estómago. Yo siento enojo, por ejemplo. Ah, no, eso es enojo, pero ¿qué es el hambre? Quiero comer y tengo O sea, ¿me podrían decir en dónde surge? en la panza. ¿En el estómago? ¿En la parte de atrás? ¿En la de abajo? En el estómago se siente la mente. ¿En la parte de adentro o en la de afuera? En la boca del estómago. ¿En la boca de... Él sabe que surge en la mente, primeramente. Yo diría que es más de la mente. ¿En qué parte? No, pero sí se siente en el estómago. Ok, eso es inefable, algo que no se puede explicar, pero yo lo sé, yo lo siento, o sea, está ahí, o Cuando sea, estás enojado, por ejemplo. ¿cómo te digo que sí? ¿Qué? ¿Dónde? Ahí está, pues, o sea, es inefable, o sea, no te puedo decir, sucede en la pituitaria exactamente en la parte posterior, no, Eso es porque ni inefable. siquiera los científicos saben dónde pasa. O sea, sabemos que es un proceso mental que se refleja en cierta parte de nuestro cuerpo. No sabemos si se afecta la parte externa o interna del estómago, pero sucede, hay una sensación chistosa, o sea, ¿alguien que me expliquen? Eso también te pasa cuando estás enamorado, ¿no? O sea, Pues esos son bichos. ay, no es cierto. Siente mariposa. Comen Que te mariposa. duele el estómago. Bichos en la Ah, a ver, explíquenme eso. O por, Bueno, es como, sí se no, si es, siente. por ejemplo, en el caso del dolor. Dolor, entonces, de acuerdo a esa explicación, pues es inefable. No sabemos cómo explicar el dolor. Con palabras. Con palabras, obviamente. Por eso es que siempre que nos duele algo, pues dices, no, me duele la cabeza. O sea, no tenemos un nombre para eso. Me duele la panza, La rodilla. me duele la rodilla. O sea, no hay una forma de explicar el dolor porque incluso hay dolores de muchos tipos. Dolor de muela, dolor de oído, o sea, no hay forma de cómo explicar el dolor más que refiriéndonos a la parte donde a lo mejor nos duele, ¿no? Por eso dice en el 8, a quien amamos sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable, o sea, sentimos un gozo, pero quién sabe de dónde. Y glorioso. Eso te pasa, por ejemplo, cuando alguna alabanza escuchas y Una sientes, alabanza, su presencia, sientes así una como un oración. gozo, ¿no? ¿Qué es? ¿Sucede en mi cerebro? No sé, ni me interesa. Pero lo sientes. Dice, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Ese es el fin. O sea, lo que buscamos aquí es la salvación de las almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Saben qué es inquirir? Como investigar. Indagar también significa Diligentemente igual, ¿no? acerca de esta salvación. Ojo, otra vez, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Ok? Diligentemente, que fueron cuidadosos. Sí, muy cuidadosos. Cuando leemos nosotros el Antiguo Testamento, se leen profecías acerca de Cristo. Y ellos investigaron, o sea, querían ver, sabían de un profeta, sabían de un Mesías, sabían de un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, escudriñando qué persona y qué tiempo indagaba el Espíritu de Cristo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Al rato buscamos algo de Isaías. Es impresionante la exactitud que tiene con respecto al sufrimiento de Cristo. O sea, es así como que una cosa que uno no puede... Es una profecía, ¿sabes? Es una profecía. ¿Y quién les dio ese entendimiento? Pues el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Dice el 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora se les son anunciadas, que los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es Isaías 53. ¿Qué dice? Isaías 53. Isaías 53. 53. Bueno, 53:4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, aquí se elimina que cualquier idea que tuvo hijos con María Magdalena, nada de eso es verdad. Porque le fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerdan? Todos aquellos que morían crucificados iban a la fosa común. Ese iba a ser el destino de Jesucristo, pero no, le tocó una tumba nueva, de las más high. O sea, era hacer en aquellos entonces, era hacer un hueco en una roca. O sea, puro cincelazo. O sea, imagínense cuánto tiempo se llevaba eso. Y era nueva, o sea, fue su sepultura fue con los ricos. José de Arimatea se llamaba, ¿no? El que pidió su cuerpo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje.
Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Le suena a Jesucristo? Obviamente que sí. ¿Sí estamos? Pues es la protección, ¿no? Ujú. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el evangelio que les ha sido anunciada. ¿Dudas? ¿Podemos leer la Biblia y seguir tomando como borrachos? ¿Podemos leer y buscar a Dios y orarle a Dios y seguir diciendo groserías? Podemos, pues sí se puede, pero no se debe. Por eso este es un llamamiento a una vida santa. Déjenme aclararles un poquito, bueno, muchos tenemos, o más bien teníamos como que esa idea que solamente los santos son aquellas personas que hicieron algo extraordinario y por ende son famosos y están ahorita en muchas iglesias o pues en los registros de gente que hizo algo importante. Dentro de los santos que tenemos, pues no sé, San Juan Tadeo, San Judas y demás, muchos de ellos pues invenciones, varios, pero más no sabemos, no tiene que ver con que fueron o hicieron una vida de carencias para que entonces Dios los considerara santos. Santo significa que no tiene mancha. O sea, ¿y qué es lo que nos evita tener mancha? Estar con Cristo. La sangre de Cristo. Eso es lo que nos santifica. Ni siquiera mis buenas obras o las cosas buenas que yo haga o que dé. No, lo único que me limpia es la sangre de Cristo. Entonces dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñirse los lomos, bueno, la connotación de lomos tiene que ver con los genitales. No significa que me tenga que apretar ahí, ni mucho menos. Ceñirse los lomos, en este caso, es como, por ejemplo, si ustedes están
Imagínense que son las 2 de la mañana y alguien les toca la puerta, ¿van a salir en calzones? No. No, o sea, uno trata de por lo menos ponerse los pantalones, bueno, los hombres. O sea, y así uno ya, o sea, es como estar preparados para salir, o sea, estar dispuestos. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. O sea, aquí hay que preparar el entendimiento, estar listos con el entendimiento. Ser sobrios, ¿qué significa ser sobrio? Congruente, o sea, alguien que está alcoholizado no está sobrio. O sea, sus habilidades están fallando en algún punto. Psicomotriz o no sé, o sea, me pueden a lo mejor mentir o sea, ella pasa. Por eso nos dice que seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es lo que nos toca hacer. Alguien que no ciñe sus lomos del entendimiento, pues sigue llevando su vida como mejor le parece. No le interesa otra cosa. En este caso sería como revestirnos de la palabra de Dios para estar presentables cuando estemos frente a Él, ¿no? En el 14 dice, como hijos obedientes. Qué importante es esto. Hablando de libre albedrío, mucha gente ocupa esa frase como para decir, pues Dios me hizo jotito, entonces ya así me quedo. O me hizo ladrón y así me quedo. O me hizo borracho y así me quedo. O sea que yo tengo la libertad de escoger qué onda. El libre albedrío tiene más que ver con hacer lo correcto cuando tengo la opción de hacer lo incorrecto. ¿Cuántos de nosotros no se alegra en que nuestros hijos, pudiendo hacer cosas malas, hacen cosas buenas? O sea, nosotros, si a mí me preguntan, ¿te puedes ir a un tugurio, a un antro? Claro que puedo. O sea, ¿qué me lo impide? Pues agarro el coche, agarro mis 4,000 pesos, que a lo mejor es lo que me voy a gastar, no sé, y lo voy a hacer. ¿En dónde está lo bueno? En que sabiendo que lo puedo hacer, decido no hacerlo, porque eso no me conviene, no es lo correcto, no es algo que le agrade a Dios. Por eso dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. ¿A qué se refiere con estar en su ignorancia? Pues antes de que conociéramos de Dios. Ignorábamos, éramos ignorantes, ciegos. ¿Y con qué nos íbamos? Pues con todos nuestros deseos, ¿no? Ay, tengo ganas de ir a chupar. Y boom, ahí no faltaba el compadre que me acompañara y lo hacía. O tengo ganas de tal, y así andaba. Sino como aquel que les llamó es santo. O sea, ¿quién nos llamó? Jesucristo. Él es santo, ¿no? Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Se acuerdan el símil que hacíamos de que, por ejemplo, no sé, o sea, difícilmente un padre que no es ladrón, el hijo roba, ¿me explico? O sea, sé que hay muchos padres que tienen hijos ladrones, ¿no? Pero probablemente no cuidaron tan bien de sus hijos o no estaban tan presentes como deberían estar. Hablemos, por ejemplo, de un estándar generalizado donde un padre está presente, un padre tiene una familia estable. Difícilmente el hijo hará cosas que el padre no le haya enseñado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no debemos mentir? Pues porque Dios no es mentiroso. O sea, yo me reflejo en Él. ¿Por qué no debo matar? Porque pues Él no es asesino. ¿Por qué no debo hacer esto? O sea, ¿me explico? Dice el 17. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. O sea, si ustedes dicen que son hijos de Dios, demuéstrenlo por Dios. O sea, no podemos andar diciendo, yo soy el escogido del Señor. Y así, o soy cristiano y ando haciendo cosas que de verdad
sacan mucho de onda. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. O sea, esta forma de vivir nos la enseñó nuestros padres, ¿no? Sí. ¿Por qué iba a la iglesia? Porque mi papá iba. ¿Por qué hacía esto? Pues porque mi mamá lo hacía. En este caso ya fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. O sea, desde la fundación del mundo se habla de que en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, no había tierra, no había nada, y ya existía Jesucristo. Y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios, no en el dinero, no en mi compadre, no en mis amigos. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Por eso dice el 24, porque toda carne es como hierba. O sea, nosotros somos como la hierba del campo. Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Pues no sé, que me dieron una promoción y voy a ganar 45,000 pesos. Está padre, ¿no? Sí. ¿Y cuánto me va a durar eso? O que gané el Balón de Oro, aunque no esté de acuerdo. ¿Cuánto me va a durar eso? A lo mejor me vuelvo Maradona, cocainómano y demás. ¿Y cuánto me duró esa fama? ¿Me explico? La hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es lo que realmente tiene valor. No la gloria que este mundo nos puede dar. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. El 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Fíjense cuán importante es esto que está diciendo aquí. ¿Qué me toca a mí? Desechar. ¿Y qué significa desechar? Tirar. Echar fuera. O sea, algo que está en mí. ¿En mí hay malicia? Sí. En todos. ¿Y cómo la echo fuera? O más bien, ¿cuál sería un ejemplo de malicia? Pues mentir, por ejemplo. ¿Para qué? O sea, ¿con qué propósito? Pues no sé. Para sacar ventaja, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿qué sería desecharlo? Quitarlo de tu vida. No mentir, No sé. no tomar ventaja. ¿Cómo? Sacarlo de nosotros. O sea, no hacerlo simplemente. Desechando pues toda malicia, todo engaño. O sea, el que tenga 3 esposas, tire 2 y quédese con la suya. Tire 2 y quédese con la... Pues sí. Hipocresías. Mua, hermana. Envidias. ¿Cómo se deja de envidiar? Estar contento, no sé. ¿Y sí? Estar conforme con lo que no tienes. Estar contento. Ah, contentos. Dice la palabra. O sea, contentarse con lo que uno tiene, eso es tumbar toda envidia. Sí. Digo, hay cosas que ayer simplemente veía un programa, cómo construían el McLaren, el coche de... bueno, o sea, yo babeo de ver eso y la tecnología que tiene.
de aquí a que yo piense que pueda manejar uno, se deja tú tenerlo, ¿no? O sea, que lo rente o sea, es inimaginable para mí. Podría entonces desearlo, ay, mendigo Slim que tiene uno, o Azcárraga que tiene otro. Que los tengan, o sea, ¿qué es o qué? Yo estoy contento con mi Aveo, que me lleva y me trae y es lo gusto. Sí, estar muy contento. Y todas las detracciones. ¿Qué son las detracciones? ¿Distracción? No. 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 ¿Qué es distracción? Pues sería como rechazar en lo que estabas, ¿no? En lo que crees. Estar en contra de lo que antes estabas, ¿no? De lo que eres. Crítica, murmuración, calumnia, difamación. Murmuración, o sea, tiene que ver con todo eso. Crítica, murmuración, calumnia y difamación. O sea, va para afuera todo eso. Y dice el 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mamás, ¿cómo son los niños recién nacidos? ¿Cómo son? Dicen, no, gracias, no quiero. No, hombre, entonces ¿qué comer? O sea, anhelan, desean, buscan. Eso es lo que nos toca hacer. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es esto que estamos haciendo. Quiero pensar yo que no la estamos adulterando, para que por ella crezcan para salvación. Así como un niño crece, o sea, vemos, cualquiera que tiene hijos, los va viendo crecer. Y todo empezó con la leche materna. Y con la pura lechita, uno va viendo cómo van agarrando cuerpecitos, se van llenando, van creciendo. Así nosotros, o sea, con esta leche espiritual no adulterada, necesitamos ir creciendo, si es que han gustado la benignidad del Señor. Si es que si nos ha amanecido para... Ahí hay una condicionante. No significa que como todos los martes vienen y se sientan y escuchan, ya en automático, no. No. Necesitan haber gustado que esto es bueno, que esto les conviene. Oye, y adulterado significa que acomodemos Claro, o sea, la Biblia a nuestra vida, o sea, nuestra que no comodidad, vaya de acuerdo a lo que Cristo va diciendo. porque a veces la acomodamos a nuestra conveniencia, ¿no? Uh-huh. Eso es adulterarla. ¿Dudas? No. La piedra viva. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Clarísimo? ¿Mandé? Ya lo habíamos visto esto, ¿no? Más o menos, sí. En otro evangelio. Uh-huh. Entonces nos dice, acerquémonos a él. A Jesucristo. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Lo opuesto. Nos escondemos. Te escondes como Adán y Eva. Como Adán y Eva. Tienes que acercarte a él. Piedra viva. Esta piedra viva, o sea, ¿quién es la piedra viva? Jesucristo. Jesucristo.
Dice, desechada ciertamente por los hombres. Ya les había dicho que si ustedes le dicen a la gente, mire, póngale este listón rojo a su sábila y toda la buena vibra le va a venir a su casa, lo van a hacer. Pásese un huevo por la cabeza todas las noches antes de dormir y después lo rompe en un vaso de agua con tantita sal y entonces y la gente lo hace. Diles de Jesucristo y el loco eres tú. No les interesa. O sea, siendo lo más cuerdo, lo más aceptable, no lo acepten. Digo, yo fui el primero. Me avergüenzo para eso. No lo aceptamos. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, o sea, ¿qué es Jesucristo? Una piedra escogida y preciosa. Dice, ustedes también, o sea, nosotros también, los creyentes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Volvemos a la misma figura del tabernáculo que ya habíamos visto en el Antiguo Testamento. Ya les había explicado que Dios le dio a Moisés instrucciones de construir un tabernáculo. En este tabernáculo era un área rectangular, la cual, bueno, el área rectangular era el atrio y adentro existía otra área rectangular que se dividía en dos. Era el lugar santo y el lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza. En esa arca de la alianza era un cofre dorado con dos querubines en la tapa que tocaban sus alas, o sea, estaban uno enfrente del otro y sus alas como protegiendo lo que había dentro de esa caja. Dentro de esa caja se encontraba el báculo de Aarón, se encontraba maná y se encontraban las tablas de la ley. Eso era el tabernáculo. Ese tabernáculo desapareció, destruido. Bueno, no sé si destruido, pero nadie sabe qué pasó. De hecho, David tuvo el deseo de construir el templo a Dios, porque él decía, yo vivo en un palacio y Dios vive en una tiendita. Entonces tuvo el deseo de construirle un templo a Dios, y él no le tocó construirlo, sino su hijo Salomón. Era un templo magistral, templo que fue destruido y después fue reconstruido y después vuelto a destruir. O sea, en la época de Jesucristo existía ese templo. Hoy en nuestros días nada más queda un muro exterior de todo ese templo, de toda esa magnificencia. Obviamente no se trata de construirle a Dios una iglesia, porque ¿cuál es la iglesia de Dios? Nosotros. Por eso dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, nuestros cuerpos deben ser construidos como ¿qué? Casa espiritual y sacerdocio santo, o sea, donde vive Dios, para que entonces desde aquí ofrezcamos sacrificios espirituales. Nada que me voy de rodillas de aquí a la villa, o sea, con corcholatas en las rodillas, eso no sirve. O que yo me esté latigueando, eso no sirve. ¿Qué sería un sacrificio espiritual aceptable a Dios? Desechando toda la malicia, ¿no? Sí, ¿qué más? Porque digo, o sea, la malicia nos gusta, ¿no? Y para nosotros realmente sería un sacrificio, o sea, dejar eso. Eso sería agradable a Dios. Hacerlo, alguna bondad, eso es agradable a Dios. No estoy diciendo que con eso nos vayamos a salvar, no, sino que desde ahí podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí vamos bien?
¿Sí? Sí. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto lo podemos leer en Isaías 28:16. Esta es una profecía que se da acerca de Cristo, que dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Qué es una piedra de ángulo? Es la que está arriba de los portales. Ajá. Cuando vamos a hacer arcos, o sea, uno va como erigiendo, va poniendo roca sobre roca sobre roca, pero de repente uno ve que hace un arco y uno dice, bueno, ¿y cómo construyeron eso? Bueno, la roca que está ahí justo en medio es la que sostiene el todo, porque si tumbamos esa piedra, todo se viene abajo. O sea, si tumbamos a Jesucristo, si decimos, Jesucristo no se murió, y quitamos de la historia, o que de hecho ese ha sido el plan de Satanás durante 2000 años, tratar de quitar esa roca para que la gente no crea. Y es imposible. ¿Sí vamos bien? Fíjate que yo hace tiempo recuerdo que vi un programa de constructores y hacían como una investigación de cómo era posible que hubiera estructuras de muchos siglos y que no se cayeran. Entonces ponían como ejemplo las estructuras, los arcos, ¿no? En diferentes culturas se han manejado ese tipo de arcos. Y lo que explicaban, yo no en ese tiempo no conocía nada de Cristo, pero y me acuerdo perfectamente, cuando leía esto en la Biblia, pues me acordé siempre de eso, porque la explicación que daban los estudiosos, los científicos, los arquitectos, decían que tú podías, de ese ángulo, de toda esa estructura de ángulo, tú podías quitar cualquier piedra y no iba a pasar nada, pero la piedra de arriba, la principal, que era en la parte superior en medio, esa piedra era la que soportaba, era la piedra del ángulo y era la que soportaba toda la estructura. Tú podías quitar cualquier piedra y podría haber una reparación, pero en el momento en que tú quitaras la piedra del ángulo, en ese momento se te venía abajo todo. Entonces lo que hablaban es que era una obra maestra de ingeniería, algo tan simple como una pieza, que era la que soportaba toda la estructura. Entonces recuerdo que cuando la primera vez que leí esto, pues a mí me cayó el 20 rápido, porque me acordé de esa explicación científica que daba, ¿no? De que esa era la piedra que soportaba, que sostenía toda la estructura del arco. Aquí, por ejemplo, dice todavía, y el que creyera en él no será avergonzado. Déjenme pensar en algo. Ok, yo hago una fiesta. Todos están invitados. Y les digo, va a venir Cepillín. Y Cepillín no llega. ¿Cómo voy a quedar? Voy a terminar avergonzado. En este caso, o sea, perdón la comparación, ¿verdad? Nada que ver con Cepillín. Dice, el que creyera en él no será avergonzado. Nosotros tenemos una esperanza sublime, mayor, o sea, es lo que les decía. Ya pasaron 2000 años y él nomás que no viene. Pues yo creo en él y yo sé que yo no voy a ser avergonzado. O sea, él vendrá, él cumplirá. A lo mejor me muero, pero sigo en la esperanza de que vendrá, porque así va a ser. ¿Me explico? Sí. Dice el 7, para ustedes pues, los que creen, él es precioso, ¿o no? Sí. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, quien no cree en Cristo, pues ahí se va a tropezar, ¡pum! No tiene excusa. Y que saben qué es lo peor, porque tropiezan en las palabras siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, esta gente, pues más bien tenía un conocido con el que trabajaba. Él se bautizó conmigo, les platicaba Armando su historia,
y pues hoy por hoy es abiertamente homosexual. Tiene mucho que no sé de él y me parece que el año pasado me llamó por teléfono y o sea, cuando contesté no reconocí su voz. Me dice, sí, tu amigo, el que se va a ir al infierno, y así de inmediato su nombre. O sea, no hubo duda en mí de que pues a este compadre no le interesa nada, nada que tenga que ver con Dios. O sea, él prefiere su vida de éxito porque tiene, da como, bueno, una escuela de inglés, ciertamente exitosa, o sea, a nivel empresarial. O sea, le va bien. No sé, a lo mejor se gana como 40,000 mensuales, digo, ya está bastante decente una escuelita así. O sea, vive en el éxito, en, ¿qué más podríamos decir? Se compra lo que quiere, tiene las fiestas que quiere, o sea, pero esto pues no le interesa, es desechado. Y en eso va a tropezar. Si yo le digo esto, se va a carcajear de mí. No me interesa, o sea, porque yo sé que no seré avergonzado. ¿Estamos? El pueblo de Dios, más ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Cómo les suena esto? Pues que antes no éramos hijos de Dios y ahora lo somos. O sea, analicen bien lo que... Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo les suena? Muy bueno. A ver qué dice ahí primero. Bueno, ya voy. Aquí estamos. ¿Qué dice? Aquí nos dice que debemos de aprovechar lo que Dios nos da. Que nos está dando una oportunidad. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. O sea, ¿eso cómo los hace sentir? O sea, ¿qué somos qué? Pues escogidos de Dios. Sacerdotes del rey, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo los hace sentir eso? Sentir felices. ¿Sí? No, con ganas de aprovechar. A ver, se las voy a poner así. Si ustedes ahorita llegan y los ponen como gobernadores de Nayarit, ¿cómo se sentirían? ¿Por qué? Comprometidos. Especiales. Comprometidos, dice Elizabeth. Ya vamos llegando al punto. Comprometidos. ¿Va a estar fácil? No. ¿Saben la de broncas que es ser gobernador de un estado? Y más el de Nayarit. Lo que se mueve allá. O sea, los pueden matar, ¿sabían? Si no se alinean al narco. Aquí, por ejemplo, mucha gente, de verdad, mucha gente piensa,
ay, yo soy, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y bien decían, es una gran responsabilidad. Esto debe realmente conducir, o sea, por ejemplo, ustedes, o sea, si uno le pregunta, ¿quién quiere ser Slim? Yo creo que mucha gente, porque nada más piensan que él tiene mucha lana, pero no saben qué presiones tiene, qué acuerdos, qué pactos, qué, no sé, o sea, hay muchas cosas que uno desconoce. La responsabilidad que ese hombre carga sobre sus hombros. O por ejemplo, ¿quién le gustaría ser presidente de México? Ay, yo, porque piensan que todo es corrupción, que todo es lana, que no haces nada. Pero si se fijan cómo entra un presidente y cómo sale al final del sexenio, están acabados, chupados, atrofiados. En este caso, pero la cuenta bancaria, ¿qué tal? pero ¿de qué le sirve si ya del hígado se lo echaron? Me hice desestresar por los 6 años que tuvo. Aquí cuando nos dice que somos linaje escogido, más que sí, o sea, nos podría dar gusto, pero hay una responsabilidad de esto, porque se nos encarga que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién se avienta? ¿Quién dice yo voy? Yo les predico a mis hermanitos. ¿Ven? Dice, vivan como siervos de Dios. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya que los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos en todo respecto a sus amos. Perdón. Estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, en lo cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. ¿Dudas? ¿Está clarísimo? Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. ¿Se acuerdan quiénes son los gentiles? Nosotros, Ajá, bueno, en este caso los no creyentes.
Los no creyentes. Ajá. Bueno, nosotros ya Nosotros creemos, ya. ya no somos gentiles, Ya no. somos hijos. ¿Ustedes viven con gentiles? Sí, ¿Trabajan con gentiles? sí, ¿Conviven con gentiles? sí. Sí, ¿Saben que son cristianos? algunos, otros no. Ahora, créanme que los van a estar checando en todo. Que hablan, que dicen, cómo se visten, cómo se comportan, en todo. Por eso dice que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran bueno, en este caso de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Un ejemplo, por ejemplo, de mis mejores amigos, antes de que yo conociera, me invitó alguna vez, me dijo, pues algún día vámonos a un table, nunca he ido. Y le dije, yo tampoco, pero pues te acompaño, no hay bronca. Tiempo después, me entero que es cristiano. Bueno, en este caso, pues yo empiezo a conocer de Dios y me entero que él también es cristiano. ¿Ustedes qué creen que me hizo pensar cuando o sea, más bien ahorita, al acordarme de que él me invitó al table, qué me hizo pensar? Es que no puede ser. No, pues está más perdido que yo. Eso es normal que ¿Y cómo me va a predicar si me estaba llevando por Por la pérdida. el contrario? Y ustedes se vieron firmes en lo que haya sido. O sea, por ejemplo, es que yo no voy a bautizar a mi hija, no la bautizo y no la bautizo. Entonces se van a la familia, por lo general se pone bien loca. Y de repente la familia conoce, va a decir, ay, ellos sí tenían bien firmes sus creencias. ¿Me explico? Hay congruencia. Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando Dios los visite a ellos, van a glorificar a Dios considerando nuestras buenas obras. Ah, es que con razón yo le invitaba tragos a Daniel y él no quería. O sea, se glorifica a Dios por nuestras buenas obras. Con lo malo que yo era, le decía de groserías, le criticaba y él todavía me ayudaba, el muy menso. Ahora entiendo que no era el muy menso, de verdad, qué buena onda que Dios está. ¿Me explico? Por causa del Señor, esto es bien importante, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Con todo el dolor de mi corazón, de ahora en adelante se les acabaron las bromas a Enrique Peña Nieto. Yo sé que da de mucha tela de dónde cortar, pero ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es con Dios. Nos sometemos a sus leyes, que la reforma energética nos va a llevar de las... Entonces, pues Dios ya proveerá y a ver cómo le hacemos, pero pues esperemos en Dios que podamos librar este asalto a mano armada. O sea, no me voy a poner yo a discutir con Dios si lo que hacen es correcto o no. Simplemente me someto a ellos. Oye, someterte aquí también entra en no hablar mal de ellos, porque Claro. en realidad es lo que hacemos. A veces ni siquiera conocemos sobre el tema, pero decimos mal, cosas mal de él. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios. Así él le gusta. Que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo bien. O sea, no dice que predicando, o que yo hablando, es haciendo bien. Yo voy a callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice el 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Lo que ya hablaba con anterioridad de qué significa el libre albedrío. ¿Tengo libertad de irme al antro? ¿Tengo la libertad de irme a tomar? Sí, la tengo. Pero ahí voy a utilizar la libertad como qué.
como pretexto Como pretexto. para hacer lo malo. Aquí por eso dice como libres. Yo actúo como libre. O sea, la gente que me ve dice, no, pues este anda como que muy tranquilito, pero no saben realmente si me abstengo o no me abstengo, o si hago o no hago. 17. Sí, vamos bien hasta ahí. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al presidente. Criados, aquí somos criados. Si tenemos El trabajo, por ejemplo. empleados, Bueno, mi jefe, antes yo era- soy un criado. Antes eran criados, el contexto de hoy pues es que seamos empleados, ¿no? Los empleados estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque aquí es bien común que si mi jefe es bien buena onda, entonces yo me llevo chévere con él y hago las cosas. Pero si es bien bulilla, entonces le voy a hacer todo lo malo para que... O sea, aquí nos dice que hagamos todo, aunque, o sea, que nos sujetemos con respeto, no solamente a los buenos, sino a los difíciles de soportar. ¿Han tenido jefes así? Sí. Es horrible. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y no lo entiendo. Por ejemplo, si llegan y me cortan la luz y yo le digo, ¿por qué Dios me has abandonado? Ahora no tengo para ver la novela. Voy a tener que hablar con mi marido. Qué terrible. Ay, Y si no pago, pues es la consecuencia lógica. Es lo que me toca padecer. O sea, ahí ni cómo decirle a Dios de, ¿sabes qué? Pues sí, hasta me da pena y discúlpame, Dios. Pero ahora, si yo estoy pagando, digo, este es un ejemplo muy tonto, ¿no? Si estoy pagando y todo, y vienen y me mochan la luz, ahí sí ya tocaría un reclamo. Ok, ahora, si dice aquí, en el 20, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos. Por ejemplo, ya sé, el caso clásico de los diputados estos en Brasil, que borrachos se metieron con la esposa de alguien, la toquetearon y lejos, o sea, al defender el esposo a su esposa, estos arremeten contra el marido. ¿Es justo que se vayan a la cárcel? Pues sí. Claro. Ahora, si yo voy caminando y de repente me moquetean y me llevan al bote, ¿es justo? No, no. Pero eso es lo que genera en Dios mi aprobación, de que no ando diciendo, ay, que esto es injusto, esto no, o sea, porque padezco por causa de Él. Ahora, vámonos a la parte de qué significa padecer por Él. Yo me voy a meter a un lugar en donde alguien me llama y me dice, oye, por favor, enséñame la Biblia. Pero el resto del pueblo es católico. Y entonces a mí me empiezan a ver gacho y me empiezan a golpear, a perseguir. ¿Por causa de qué? ¿Qué les hice? Nada. ¿Pero por qué me golpean? Por causa de Dios. Entonces eso sí merece, eso sí es aceptable delante de Dios. Ahora, Sí, porque estás padeciendo por su causa, no porque tú hayas provocado algo malo, ¿no? por eso dice el 20, ¿qué gloria es? O sea, ¿en dónde está la gloria? Si pecando me abofetean y aparte lo soporto, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí vamos bien? pues en el caso de padecer por él. Por Él, Por él. no por mis causas. Dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, por eso yo no puedo decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Pues por la pregunta sería, ¿por qué no? Si Cristo padeció, pues yo también tengo que padecer.
dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Qué es lo que nos pasa en el coche? Y uno que ¿no? Uno responde. Pues si uno realmente está en Cristo, pobrecito, se enojó. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, Señor, me la refrescaron. Ay, pues está en misericordia de él. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Esto vuelve a hacerse mención en por su llaga fuimos sanados. Esta llaga que sana no se refiere a que si, o sea, mucha gente la utiliza cuando alguien tiene gripe o tiene cáncer o tiene un tumor o tiene alguna afectación física y dice, Señor, sánalo porque por tu llaga fuimos sanados. No, ¿por qué? Porque la salud no es inherente de estar con Cristo. O sea, por ejemplo, si yo no tengo salud, no significa que Dios no está conmigo. Lo vemos en el ejemplo de Job. Su salud estaba por los suelos. Con todo, Dios estaba con él. O sea, no se trataba de esa parte, ¿ok? Esta llaga, o más bien que por su herida fuimos nosotros sanados, fue del pecado. Nuestra enfermedad se llama pecado, nuestro cáncer se llama pecado. Es lo que nos carcome, lo que nos mata. Y a través de la llaga de Jesucristo podemos ser sanados de esa enfermedad, del pecado. ¿Sí? Sí. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. ¿Dudas? Pues mira, aquí en el 19 no lo entiendo. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Ok, está hablando de los, ya vimos de los criados, ¿no? O sea, que si tenemos un buen jefe, estamos felices. Pero si el jefe es pesado, ahí vamos a empezar a padecer. Entonces, difícilmente me voy a sujetar a él. Difícilmente le voy a hacer caso, lo voy a criticar, voy a chismear con mi comadre, voy a ir, o sea, voy a buscar todos los medios que lo quiten. ¿Ok? Dice, porque esto merece aprobación. O sea, el padecimiento requiere de aprobación de parte de Dios. Todos los peregrinos el 11 de diciembre están buscando la aprobación de Dios. ¿Y tú qué crees que les dice Dios? Pues yo no les pedí eso. Porque por eso dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, si yo por servir a Cristo estoy padeciendo injustamente, eso es aprobado delante de Dios. No, o sea, porque si estás en ese lugar y estás padeciendo, ¿es por algo? No es que, o sea, Porque también o sea, pero ¿a qué te refieres cuando dices con algo, por algo? O sea, es que no, o sea, si alguien te trata mal en el trabajo, o sea, tienes que someterte. ¿Es porque Dios te está castigando o te está dando tu merecido? O sea, de repente a todos... No, es que está probando si realmente lo sigues a él, sí, o estás en tu comodidad. Todos alguna vez hemos tenido un jefe indeseable, digamos, ¿no? Que te hace la vida de cuadritos, que te hace pasar mal. El asunto aquí es que en el momento en que nosotros aceptamos a ese mal jefe o a ese jefe que nos hace la vida imposible, nosotros estamos dando testimonio a Dios de que estamos superando esa prueba, de que no somos igual que los demás. O sea, si el jefe
me trata mal y yo le contesto, yo hago algo también para hacerlo quedar en mal, no tengo nada de diferente a él. En el momento en que yo acepto a ese jefe con todo su mal humor, con las injusticias, la gloria y la aceptación viene de parte de Dios, porque pues él va a decir, bueno, pues me está obedeciendo, aún con toda esa problemática que él no merece, con ese jefe que le hace la vida de cuadritos, él está siendo un ejemplo en ese momento de lo que yo le estoy mandando, que se someta a la autoridad, en este caso a su amo, que en el contexto actual se refiere a un jefe. Entonces realmente estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios, porque a final de cuentas, ¿quiénes nos van a ver? Pues tus compañeros, y de repente pues todo el mundo va a estar chismeando del jefe, va a estar criticando al jefe, pero cuando tú no lo hagas, ¿qué va a pasar? Van a decir, bueno, ¿ya qué le pasa? O sea, le está haciendo la vida de cuadritos y no pone el grito en el cielo, que básicamente es, si lo trasladamos en el caso de la crucifixión a Jesucristo, pues lo estaban matando en ese momento en la cruz, y él, en lugar de maldecir, de hablar mal de ellos, dijo, Señor, o sea, perdónalos, no saben lo que hacen. Su actitud fue esa, de misericordia. Entonces, nosotros al aceptar un jefe indeseable en este ejemplo, pues estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios y lo estamos obedeciendo, y no estamos cayendo en un juego de chisme, de cosas negativas hacia el jefe, porque entonces no habría nada de diferente y no seríamos hijos de Dios. Aquí, por ejemplo, si yo le digo a Armando, Armando, ven y bésame los pies. ¿Lo harías? No, no eres No. Dios. No tiene un propósito. ¿No tiene un propósito? ¿Tú qué sabes? O sea, ¿quién lo haría? Yo creo que nadie. ¿No? Han visto, bueno, no, ustedes no creo, pero bueno, los que vivimos en el Distrito Federal y viajamos en metro, sucede de repente algo muy desagradable. Y vemos a niños hincados que nos bolean los zapatos con un trapito más mugroso que nada. Sí. Y uno lo que hace es inmediatamente como que quita los pies. ¿Eso es humillante para ellos? Pues sí, ¿Según quién? según el criterio humano. Exacto, o sea, cada uno tiene un nivel de humillación. Por ejemplo, sí, lo clásico aquí, yo creo que muchos, si nos mandan a lavar los baños, uy, no, yo, ¿por qué? O los trastes, O los trastes aquí que comemos. Entonces, eso es humillantísimo, pero para otros no lo es. Cuando yo entiendo cuál es mi posición delante de Dios, si alguien me dice, pues lava los baños, pues te los lavo, mi chavo, o sea, no me quita nada. ¿Me explico? No es humillante porque yo sé en quién creo. Esto a lo mejor me causa una molestia. Dios juzgará mis razones. O sea, Señor, mira, me están poniendo a lavar los baños y híjole. pero lo hago por ti. Por eso se me hace como humano casi. ¿Que lavar los baños? No, o sea, que pues que pienses así. Bueno, esa sería la idea, o sea, eso tenemos que aspirar. O sea, yo sé que ahorita decimos, ay, no. Por ejemplo, a ver, bésame los pies. Sí, con mucho gusto. Ay, O sea, si vemos, o sea, imagínate lo que hizo la pues él lavó mujer los pies, ¿no? que le lavó los pies a Cristo. Los con su cabello. Los enjugó con sus, bueno, los lavó y luego los enjugó con sus cabellos. Uno dice, pues era Cristo, ¿no? O sea, ni siquiera se lo pidió. Se humilló, o sea, de hecho, el que lo había invitado, uy, si supiera la clase de mujer que es esta vieja, no se dejaría ni siquiera tocarlos. Y ahí es donde lo reprende, le dice, yo llegué a tu casa y no me ofreciste para lavarme los piecitos. En cambio, esta se derramó con todo. ¿Me explico? O sea, los niveles de humillación son estándares que uno se establece. Y al final Dios es el que va a juzgar esa acción, digo, porque no es que alguien se salga con la suya. Es ahí donde volvemos a la parte, bueno, no sé, es la escena que uno ve, por ejemplo, en el Vaticano, en el lavamiento de los pies, y vemos a puro viejecito millonario
con los piececitos bien blancos, bien limpiecitos y a otro lavándoles ahí los pies. No, o sea, métalos acá al cochinero. Esa es realmente la parte humillante. O sea, cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos, ese era el peor trabajo que existía. Él siendo Dios, imagínate qué olía eso. Porque andaban en guaraches, eran lugares polvosos, no es como ahora que un poquito más limpio, ¿no? O sea, en ese tiempo era un trabajo, según entiendo, o sea, porque llegabas de caminar, no sé, la milla y pues llegabas con todos los pies entierrados, ¿no? Sudorosos, llenos de tierra. Y ese era el peor trabajo. Y no estaba demostrando algo en específico, era decir, si yo, o sea, siendo quien soy, les sirve a ustedes. Es un ejemplo que no es precisamente que vayamos a lavar los pies, sino que, No, o sea, que debemos de servir porque Él vino a servirnos. así es. De alguna manera. ¿Sí queda claro más esta parte? Sí. Sí. Ese me lo explica. Ok, bueno, terminemos aquí. Sí, ya. Bueno, bendito Dios, gracias por tus misericordias, por tus enseñanzas, por tus bondades, porque de verdad no tenemos palabras para explicar lo que sentimos en nosotros por estar buscando esto, Señor. Yo te agradezco que nos hayas llamado, que nos hayas guardado, que pongas en nosotros el querer como el hacer. Yo te pido que bendigas a Armando, a su familia, a Yana, a Yarita, a todos los que están escuchando, a la hermana Catalina, que bueno, está ahí con su hijo, con sus hijos, no sé, a todos, a Araceli, que de verdad no paremos, Señor, hasta ver frutos, que empecemos por los frutos de arrepentimiento y entonces podamos ver lo que tú vas a hacer con nosotros, que podamos predicar de una manera eficaz, Señor, que tu palabra siempre sea clara y bueno, las oportunidades tú las pones ahí delante y esas son nuestras pruebas y dependerá de nosotros el pasar o repetirlas o pasar unos 40 años en el desierto, que de verdad no es nuestra intención. Ayúdanos a crecer, ayúdanos con nuestra fe, ayúdanos, Señor Jesucristo. Yo sé que tú intercedes por nosotros delante del Padre y sé que lo seguirás haciendo y de todos los que pues están en tu mano, yo sé que no se va a perder ninguno. Te doy gracias, te alabo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí estamos entonces. Si Dios quiere, nos conectamos, si quieren, mañana a las 8:30. Es otra liga, ¿no, hermano? Es otro link que les voy a mandar. Estamos empezando con Juan desde cero y sirve como repaso si ustedes están interesados.